Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas con el Dr. Wilson Montealegre. Bienvenidos a Cofinanzas, su canal. Hemos desarrollado un podcast que ofrece mucho conocimiento acerca del tema financiero y sabemos que va a ser de alta importancia para cada uno de ustedes. Hola, mi amigo Wilson, ¿cómo estás? Hola, Caleb, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Vamos muy expectantes de todo lo que podemos compartir con nuestros amigos el día de hoy. Permíteme agradecerle a los amigos por toda esa audiencia y respaldo que nos dieron en la transmisión anterior. Para nosotros es de gran orgullo y a la vez nos inspira a traer más contenidos. Hoy es el último contenido de el mundo macrofinanciero. Ya la próxima semana entraremos directamente en el mundo financiero. Hoy vamos a estar hablando de crisis financiera, pero préstenme mucha atención. Uno de nuestros suscriptores nos pidió que le explicáramos algo acerca de los CDTs. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, los CDT son certificados de depósito a término fijo que las entidades financieras otorgan para aquellas personas que quieran llevar un dinero, depositarlo o entregárselo al banco a cambio de una rentabilidad. Esta rentabilidad es fija, se fija, valga la redundancia, desde el primer día que se otorga el título a cambio de un periodo, generalmente es un año, es decir, 365 días, y la persona va a tener una rentabilidad. Quiere decir que cuando se redima o finalice el título, al cabo de ese año, va a recibir su capital más su rendimiento o intereses. Vamos a hacer el ejemplo. Si llevó 1.000.000 de pesos y le dan una rentabilidad del 10%, entonces al cabo de un año va a tener 1.000.000 de pesos de capital más el 10% de intereses, es decir, 1.100.000 pesos. Eso. Obviamente menos algunas cargas financieras, pero básicamente ese es el objetivo. ¿Qué pretende un CDT? Hacer que las personas inviertan. ¿Inviertan en qué? Inviertan sus ahorros y empiecen a generar nuevos ingresos, pero con una inversión a cero riesgo, porque nunca vas a perder tu dinero y a cambio vas a tener una rentabilidad que pueda que no sea la mejor, pero es la más efectiva. Excelente. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Vale la pena abrir un CDT? Vale la pena siempre y cuando no tengan más alternativas de inversión, pero si tienen más alternativas de inversión, también hay una oportunidad bien interesante por intermedio de este canal durante las próximas transmisiones de aprender cómo invertir tu dinero. Excelente. Bueno, Wilson, tomémonos un café, por favor. Y hablemos de finanzas. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta más y es, ¿cuál es la diferencia entre economía y finanzas? O entre lo económico y lo financiero, ¿no? Vale. Lo económico va más alineado al tema de liquidez. Cuando tú dices tengo una economía estable, es porque tus ingresos, que son fijos, te están dando o te están sopesando todos tus gastos y tus costos y no tienes ningún problema en mantener un estilo de vida. Okay. Si tú dices mi economía es inestable, es porque no tiene la capacidad de contribuir o de pagar por ciertos elementos de la canasta familiar. Cuando tú dices tengo una empresa con problemas económicos, es que efectivamente les falta la liquidez. Pero cuando estamos hablando del modelo financiero, estamos hablando de proyección, es decir, basados en una línea de tiempo. Entonces yo digo, voy a mirar qué son como tal mis problemas. Y si digo que si tengo problemas financieros, es que a lo largo de una línea de tiempo, pues obviamente he tenido dificultades para poder conseguir recursos. O a cambio de una línea de tiempo, he mejorado mis utilidades y he podido crecer financieramente. O sea, es decir, las finanzas es proyección, la liquidez es economía. O sea, lo que se tiene ahora. Lo que se tiene de presente. Y de acuerdo a si se tiene o no se tiene, ¿vas bien o estás en crisis? Si se tiene y comparado tus ingresos contra tus costos y tus gastos, y si por lo menos te da cero, estás en un punto de equilibrio. Pero si tienes un ingreso de 100, un costo de 50 y un gasto de 60, tienes pérdida en ese momento, quiere decir que tienes problemas de liquidez, por lo tanto tienes un problema económico. Y si así lo trasladas por una línea de tiempo, digamos un año, tienes un problema financiero. Wow. Espero que haya quedado muy claro este concepto. Y poderlo definir nos va a ayudar también a comunicarnos correctamente. Hasta para pedirle a Dios. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? ¿Que me ayude en las finanzas o me ayude en la economía? Bueno, uno usualmente no sabe pedir a Dios, pero lo importante es que Dios conoce más que nadie de nosotros estos conceptos, y para no meternos dentro del contexto religioso, la idea es que nosotros tengamos muy claro
qué son estos conceptos y seamos totalmente juiciosos dentro de este modelo empresarial. Así es, muy bien, gracias por ese aporte, Wilson. También queremos decirle a nuestros seguidores y suscriptores que están ahí pendientes, que activen por favor su campanita, que nos regalen ese like, que compartan este contenido con sus familiares y amigos, porque esto va a seguir creciendo, Wilson. Esto va a ser como una bolita de nieve, cada vez va llegando a más personas y sin duda alguna va a aportar a ese crecimiento y fortalecimiento financiero de las personas. Y permíteme decirte, Caleb, hay un equipo mancomunado de trabajo que está ayudando con toda esta investigación para que ustedes puedan tener el mejor contenido. Lo que hacemos nosotros es empezarlo a direccionar y ponerle las mejores palabras para que sea de entendimiento total de ustedes. Pero lo que pretendemos es que este equipo, conjuntamente con nosotros, le tengamos el mejor contenido a ustedes y podamos interactuar, así como nos lo hizo nuestro anterior suscriptor, al cual le hemos dado respuesta oportuna y eficiente con su necesidad. Así es. Wilson, entremos en materias. Hablemos de crisis financieras. Bueno, gracias Caleb, pero me gustaría preguntarte, ¿tú sabes qué es una crisis? Bueno, pienso que una manera de pensar en la crisis es cuando se ha perdido el balance, ¿no? Cuando se pierde el equilibrio de las cosas, entramos en un estado crítico. Entre mayor sea ese desbalance, podemos hablar que la crisis es mayor. En mis palabras, así lo entiendo. Ok, es una perturbación, ¿no? Cuando yo tengo una crisis es una perturbación. Puede haber crisis emocionales, crisis de pareja, etc. Pero aquí vamos a hablar de crisis financieras. Y la crisis financiera es cuando hay una pérdida considerable del valor en las instituciones financieras o en los activos financieros. Es decir, que realmente los capitales que se tienen allí en reservas van perdiendo su poder adquisitivo y frente a la economía cada vez van siendo menos y menos valorables en dinero. Lo que indica que se empieza a generar unas economías con algo de escasez y a la vez los oferentes económicos empiezan a escasear. Wow. Eso es muy importante. Yo creo que nosotros necesitamos tener muy claro cuando estamos entrando en esa perturbación, ¿no? Sí. O confusión también. Yo pienso que siempre que hay una crisis también vemos mucha confusión. Sí, el término confusión se da cuando yo no sé para dónde coger, si tomo un camino correcto o un camino no correcto. Y el camino correcto, ¿qué es? Cuando yo tengo los estándares, el conocimiento técnico y la línea donde debo seguir. Pero el camino incorrecto es cuando me dejo llevar por las emociones y por querer hacer algunas otras cosas, como, ¿por qué no decirlo?, meternos al mundo del trading sin conocer qué es ello y poder perder un capital. Claro, y a muchos les ha pasado, ¿no? Correcto. Como una medida desesperada, nos metemos en asuntos o cosas que no conocemos y cometemos serios errores. Claro que Ahora, sí. en la historia de la humanidad han existido las crisis, así como en nuestra historia personal. Yo creo que si nos ponemos a examinar nuestra vida, a recordar lo que hemos vivido, decimos, en tal época tuve una crisis, en tal época tuve otra. Pero así también hay una historia de crisis financieras que han marcado la humanidad. Claro que sí. Recordemos que una crisis financiera nace originalmente de un país o de una nación y esta a su vez, como tiene aliados estratégicos, va haciendo que estos aliados vayan entrando en esa crisis económica y luego financiera. Entonces, dentro de las principales crisis en el mundo tenemos 14, desde el año 1876 hasta el pasado año 2020, donde hay 14 crisis y de las cuales digamos que el mundo se vio totalmente afectado. ¿Quieres que hablemos de algunas de ellas? Por favor, cuéntanos las más relevantes o las que más tuvieron que tocar nuestras vidas, que afectaron nuestro país, nuestro bolsillo. Bueno, voy a hablar, digamos, de las de mayor impacto. A nivel mundial. Cuatro de las de mayor impacto y una de ellas tiene que ver con la crisis del año 1932. Esta realmente tuvo una situación bastante complicada, bastante, digamos, definida dentro del marco negativo, porque ocurre que hubo una contracción de la economía de aproximadamente el 17,6% de la población mundial. ¿Qué ocurrió? Que en Wall Street hubo una caída como tal de la bolsa y personas que se acostaron esa noche literalmente con dinero amanecieron sin un peso porque la caída de la bolsa fue tan fuerte
que dejó la gente literalmente en la calle. De un día para otro. De un día para otro por la caída. Eso generó una situación tan difícil que pues realmente originó la peor caída en toda la historia de la humanidad en el mundo financiero. Y fue difícil recuperarse, porque allí Estados Unidos tuvo que pedir apoyo a la Unión Europea o la Comunidad Europea para tratar de recuperarse, pero fueron décadas después que se pudo dar un punto de equilibrio. No fue tan sencillo. Entonces fue una contracción del 17,6% de la economía mundial. Eso es grave. Eso, Sí. como estamos hablando, eso es crítico. Luego tenemos, Caleb, la del año 1945 con una contracción del 15,4% por efecto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial originó mucho desequilibrio económico porque 70 países estaban en el medio del conflicto. Y al existir un conflicto con tantos países inmersos, pues obviamente la situación económica hace que no pueda yo sino solamente vivir, mejor sobrevivir económicamente hablando, y no me da oportunidad de crecer más allá de lo que originaba el país. Eso también representó una caída fuerte, pero digamos que paso a paso la humanidad se va nuevamente recomponiendo sus caminos, va recomponiendo el camino y va nuevamente generando oportunidades de ingresos. Se van reparando. Sí. Se van reparando. Bueno, en medio de tantas crisis, eso también es algo que podemos rescatar Alentador. hoy, ¿no? Sí, es alentador. Pero déjame hablar de la siguiente. Las crisis no son para toda la vida, aunque pegan durísimo. Son fuertes, Sí. y Veamos lo la digo por siguiente, experiencia. veamos la siguiente. Vale, esa tiene que ver con 1914, que también es donde se origina la Primera Guerra Mundial, donde para todo el mundo era un desconocimiento qué era una guerra mundial y se vieron afectados porque económicamente no sabían qué era una guerra mundial y supieron que el Producto Interno Bruto de cada país se veía afectado, ¿sí?, por efecto de esas guerras y realmente pues lleva al país a crisis. No es por comparar, pero hoy en día, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva mucho tiempo, no ha desestabilizado a Rusia como país económicamente hablando, porque ellos ya se preparan para no sufrir una crisis como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tuvo, digamos, varios de los principales actores y que tuvieron problemas económicos. Por más de que Rusia ha tenido un desequilibrio económico, su economía sigue siendo fuerte, sigue siendo estable. Y la última crisis nos impactó a nosotros, que es la crisis por el coronavirus, el del pasado 2020, con un 6,2% de contracción económica a nivel mundial. Vemos nosotros cómo este virus, que acabó con mucha gente en la humanidad, también tuvo una afectación económica porque contrajo las economías, todas las personas estaban obviamente aisladas, estaban haciendo sus propios procesos internos y los países no estaban produciendo. Se paralizó todo. Se paraliza todo, entonces si yo no tengo a quién venderle, pues no hay tampoco a quién comprar. Es decir, que esa crisis del 2020 es la más reciente y es la que de alguna manera todos podemos recordar. Es la que podemos recordar porque es la más reciente. Entonces mucha gente empieza con especulaciones. ¿Cada cuánto hay una crisis? ¿Por qué dura tanto tiempo una crisis? Hay unas de décadas. Entonces vemos que realmente no es que dure tanto una crisis, pero los coletazos son fuertes. Todavía hoy, siendo 2024, tenemos coletazos de la crisis del coronavirus. Sí, a mí me parece que esa crisis del 2020 para acá, en torno al COVID-19, causó un efecto tal que muchos lograron mantenerse durante la pandemia, pero luego que ya trataron de reabrir sus empresas, no fue tan fácil. O sea, arrancar, volver a iniciar, o sea, como que se mantuvieron congeladitos durante la pandemia y reiniciar fue muy difícil y no pudieron. No pudieron reinventarse, digamos así, porque traían un modelo de negocio y tuvieron que o cambiarlo o desaparecer. O cambiarlo o desaparecer. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, vamos nosotros hablando de 2024. El 2024 ha sido un año en el que muchas personas han dicho, este año sí, y otros este año tampoco. Ahora, sí, con lo que está pasando en nuestro país a nivel económico, seguridad, político, todo lo que está pasando en Colombia, pues la gente tiene mucha expectativa. Sí. Yo he oído hablar algo de que es el año de los Ds. Sí. ¿De qué se trata el 2024, el año de los D?
Bueno, es el año de los D porque es el año de la desaceleración, de la desinflación, de la deuda y de la desglobalización. 4 Ds allí. ¿Por qué es este año? Porque este año precisamente hay una desaceleración como sinónimo de lentitud en los negocios. Los negocios están lentos porque todo el mundo esperaba una crisis para después de junio del 2024. Entonces todos están haciendo negocios de una manera muy, digamos, con bajo riesgo, ¿cierto? Con un riesgo tolerable. Entonces es un negocio muy tranquilo, como el pasito a pasito, como suave, sí, a ver no, qué pasa. no están reinventados, sino están muy quietos. Entonces hay una desaceleración en materia económica, hay una desinflación por efecto de la intermediación de los gobiernos han tenido que intervenir. Recordemos que hace poco bajaron tasas de interés el gobierno americano y la comunidad europea, pues precisamente para que la inflación se empezara a contraer porque ya estaba muy alta y empezarla obviamente a bajarla. Eso no es un efecto inmediato y tiene que tener consideraciones, sobre todo para el segundo semestre de este año. El tema de la deuda aparece como un afluente para poder evitar el coletazo de la pandemia. Entonces colocaron en el mercado nuevos recursos, nuevas oportunidades de poder establecer cómo tener liquidez, cómo tener la posibilidad de poder invertirle a mi negocio sin tener que desaparecer o tratar de no quebrarme. Exacto. Entonces acuden al crédito. Es decir, que de alguna manera hay mucho riesgo. Sí, hay riesgo todavía. Y la última, la desglobalización, estamos buscando oportunidades de que entre todos los países se hagan nuevos tratados internacionales económicos para que no haya crisis. La gente está esperando que los gobiernos de todos los países, los grupos internacionales y demás puedan generar oportunidades económicas y evitar que el coletazo del COVID se vuelva más grande. ¿Por qué existe el coletazo del COVID? Porque todavía hay naciones que tienen la perturbación económica. Entonces están tratando de invertirles, están tratando obviamente de generar nuevas oportunidades y nuevas opciones de negocio. Si lo que has visto hasta este momento es de interés para ti, por favor regálanos tu like. Además, por favor suscríbete y activa tu campanita para que te podamos notificar de los nuevos contenidos de valor que estamos compartiendo desde aquí, desde Cofinanzas. Wilson, amigo mío, Señor. ¿qué ideas podríamos desarrollar para este 2024? Bueno, Caleb, ya como una parte importante de nuestro aporte en Cofinanzas para ustedes, les manifiesto que las ideas que pueden ustedes sostener son las siguientes. Primera, reconstruir su cartera. ¿Qué significa esto? Que de los excedentes que tengan ustedes en tesorería, tratar de tener inversiones diversificadas con el objeto de no concentrarlas en un solo punto y poder tener menos riesgo y mayor cobertura en inversión. Número 2, posicionar un mercado no intraponderado en relación con mercados emergentes. Buscar con menos riesgo cuáles mercados me sirven a mí y poderlo obviamente optimizar dentro de mi portafolio de servicio. Tercero, buscar oportunidades frente a terceros donde tenga yo nuevas negociaciones, nuevas entradas y poder sostener mi mercado en esos países. Número 4, descentralizar mi patrimonio. ¿Qué significa eso? Sobre todo en el tema de la finca raíz, abrirlo, no dejarlo en un solo sitio, sino que realmente lo pueda llevar a varios lugares y hacer inversiones. Mi recomendación mucha en temas inmobiliarios. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario a nivel mundial se está moviendo con muy buenos márgenes de rentabilidad porque hay muy buena negociación en el mundo hotelero, ¿vale? Y como último, analizar alternativas que puedan llevar a ustedes a obtener nuevas dosificaciones en el mundo de los negocios a bajo riesgo. Eso quiere decir buscar alternativas con nuevos entrantes para que compartan el riesgo y no estén ustedes mirando la posibilidad de siempre invertir directamente su 100% de capital. Qué bueno, qué bueno. Ahora queremos recordarles que el material que respalda esto que hemos compartido con ustedes el día de hoy lo van a poder descargar. Aquí en la descripción de este video van a encontrar un enlace que los va a dirigir a un drive y desde allí podrán descargar este material tan importante que sin duda alguna va a reforzar su conocimiento y los va a preparar para que puedan tener una vida financiera mejor,
con mejores rendimientos, mejores resultados. Wilson, gracias. Y a todos ustedes también gracias por estar conectados con nosotros. Nos vamos a estar viendo cada semana con mucho contenido y contenido de valor. Así es, Caleb. Recordemos que hoy termina nuestro mundo macroeconómico. De hoy en 8 días empezaremos ya con definiciones mucho más exactas y puntuales, como por ejemplo los 7 pilares de los efectos de los ingresos. Estamos trabajando en ello para su próximo contenido. 7 pilares Que hace efectos en sus ingresos. Mejor dicho, estamos listos para nuestro próximo encuentro. Así que los esperamos, por favor, déjanos tu like, suscríbete al canal, activa la campanita. Hasta pronto y que tengan una gran temporada en este 2024. Y recuerda, Caleb, tomémonos un café. Y hablemos de finanzas.